Bueno, pues sí, como les comentaba, ya que estamos a cierre de proyecto y a cierre de año, que es un poco complicado, dar de pronto un curso en vivo, por ese motivo realizamos el video guía para que las personas pues vayan, digamos, como que tema a tema realizando las actividades y ya luego cuando venga la parte de la convocatoria que quieran presentarse, pues ahí hacerles el acompañamiento en la formulación del proyecto. Entonces, primero les tengo preguntas a ustedes. Quiero saber si vieron el video, si vieron las actividades, si han tenido tiempo, qué preguntas tienen al respecto de lo que envié por ahí. Cuéntenme a ver. Activa. Buenas noches. Buenas noches, mariposa. ¿Qué más, compañerita? Todo bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Bueno, mi pregunta de pronto es un poco adelantada eh, en el sentido de que, pues, en el video, que está muy completo, de hecho, felicidades por eso, porque tiene mucho contenido muy interesante, está muy bien explicadito. Mi única pregunta es, ¿qué pasa cuando las convocatorias especifican una edad para aplicar a ellas? ¿Qué tan Ok. cierto es de que son como estrictos en ese aspecto? Por decir, que pongan una convocatoria de 18 a 28 años. Sí, exactamente. Bueno, como yo les decía, cada convocatoria tiene sus propias bases y sus propias necesidades en base a donde sale el recurso de la convocatoria. Entonces, por ejemplo, en esa convocatoria específica está la de Jóvenes en Movimiento, que era la que exigía que los participantes fueran de 18 a 28 años y la formulación del proyecto en este caso no era ni siquiera escrita, sino que era audiovisual. Ellos estaban pidiendo un video, pero te pedían que en el video, pues básicamente redactaras todo lo que te piden en un proyecto escrito, que es la descripción, el objetivo, pero digamos que sí, en este caso son sumamente estrictos. Si la convocatoria pues está especificada para un grupo determinado, no hay nada que hacer. Lo que puedes hacer es, por ejemplo, lo que hice yo. Yo no estaba ya dentro de la línea porque ya yo tengo 29 años, pero tengo varios miembros del grupo que sí cumplen el rango de edad. Entonces, como ellos no tienen la capacidad para formular, yo formulé el proyecto organizándolos a ellos que están dentro de las edades unas labores determinadas. Entonces, ellos presentarían como cabeza de proyecto y luego con el recurso ya ellos sí pueden, digamos, contratar a personas de diferentes edades, repartir el recurso en lo que necesite el proyecto. Pero en ese punto sí, porque ellos exigían la cédula, la fecha de expedición, entonces era un requisito sine qua non, o sea, si no tienes ese requisito, no pasas a la siguiente etapa. Pero eso es lo que puedes hacer, utilizar mentalidad estratégica, utilizar otras personas que puedas, digamos, tú liderar o asesorarlo para hacer parte del proyecto y que se presente a nombre de otro. Okay. Digo que siempre existe el problema de la edad y de siempre ser una comunidad étnica, siempre o negro o desplazado, indígena, y a veces no entramos en ninguna. Por la edad o por alguna otra cosa no entramos en ninguna, pero es bueno enterarse de que uno puede, pues con el equipo de trabajo que tenga de pronto lo que Claro. especifican, lo que se necesita para poder hacer parte de los proyectos. Claro, por ejemplo, lo que tienes que tener en cuenta son las líneas. Es cierto lo que tú dices de que hay unas líneas que son muy específicas. Por ejemplo, ahí siempre hay unas líneas para afrodescendientes, para comunidades, por ejemplo, la comunidad palenquera, para la comunidad raizal. Pero hay líneas para todos ya. Es que depende de la convocatoria. Yo les he explicado ahorita que, por ejemplo, normalmente las convocatorias se dividen en 4 líneas, que son circulación, creación, formación e investigación. Entonces, la circulación es cuando ya tú tienes un producto y estás solicitando recursos para exhibirlo en diferentes, ya sea establecimientos locales o a nivel nacional, dependiendo pues los montos de la convocatoria.
y que esa circulación que tú estés presentando pues tenga coherencia con los recursos que se están solicitando. En la parte de formación son proyectos pedagógicos. Por ejemplo, este proyecto que yo estoy realizando aquí, yo lo presenté en la línea de formación. En la línea de investigación, cuando tú necesitas realizar una investigación para poder terminar un producto, puede ser un libro, puede ser una canción, entonces vas a solicitar los recursos específicos para realizar la investigación. Y la creación, ya cuando nosotros pues vamos a proponer de pronto una línea de creación, puede ser un álbum, puede ser un concierto virtual, puede ser un sencillo, ya puede ser una obra plástica, puede ser un cuadro, pero depende porque es que todas varían mucho. Entonces, por ejemplo, poniéndole casos específicos, el IPCC lanzó, por ejemplo, la de Somos Tradición Festiva, fue enfocada netamente a conseguir los actores festivos que iban a participar en la agenda festiva y los medios de comunicación. Entonces ahí digamos que no cabe otro proyecto. Pero por ejemplo ellos lanzaron Impulso. Impulso era para impulsar los proyectos creativos. Por ejemplo, si tú tienes una productora audiovisual y vas a hacer unos documentales y necesitas unos recursos para ejecutar esos documentales, en esa convocatoria podías ingresar. Ahorita la ley de espectáculos públicos, si tú tienes un centro cultural y tienes unas actividades hechas durante cierto tiempo y el centro cultural está a nombre tuyo o el arrendatario te hace un contrato a 10 años, tienes que tener también ¿cómo se dice? Unos planos arquitectónicos de los arreglos, la infraestructura que vas a utilizar, cómo vas a adecuar el centro cultural. O sea, cada convocatoria es muy específica. Esta de ley de espectáculos públicos es para eso, para espacios, para centros culturales, para bibliotecas y para centros culturales móviles. Por ejemplo, si uno tiene un bus y con ese bus uno va a los pueblos y hace talleres o hace conciertos, esa convocatoria uno puede solicitar recursos. Y aparte de eso, abrieron otra línea que es la de circulación y producción. O sea, dieron la oportunidad de que las personas presentaran proyectos de circulación o de producción. Entonces, cada vez que sale una convocatoria, lo que tenemos que irnos es a las bases. Entonces, leer número uno los requisitos y número dos las líneas donde puedo participar. Entonces, por ejemplo, ustedes que tienen el proyecto de tejido, eso es algo cultural. Entonces, ustedes desde el tejido pueden presentar ya sea talleres de formación o pueden presentar también solicitando recursos para, digamos, para crear alguna pieza a través del tejido o de pronto ustedes necesitan hacer una investigación sobre el origen del tejido para mejorar su, digamos, su emprendimiento. Entonces pueden presentar también ya guiado, obviamente, a la investigación como tal. Entonces, si ustedes quieren de pronto, ya desde un punto de vista más productivo, de pronto no tan social, de pronto, bueno, yo tengo una empresa y yo no quiero pues, hacer un proyecto social, yo quiero es que me financien mi empresa para salir adelante. Entonces hay otras convocatorias, por ejemplo, esa convocatoria puede ser la de Fondo Emprender. Fondo Emprender del SENA, ellos te van guiando, o sea, tú entras a un grupo donde ellos te van guiando y básicamente es diferente porque no tiene una finalidad social. Por ejemplo, ahí vas a empezar a describir cuáles son los costos de tu emprendimiento, cuál es el mercado objetivo que tienes, vas a empezar a hacer encuestas, va más enfocado al emprendimiento y luego tú vas a presentar, digamos, un presupuesto de 100, 200 millones, pero ellos no te van a dar el dinero, en el Fondo Emprender no te dan el dinero, sino que ellos te van a financiar lo que tú necesitas. Entonces, por ejemplo, tú necesitas sacar el registro INVIMA si es un producto consumible, necesitas arrendar un local, necesitas pagar la mano de obra de 20 trabajadores durante tantos meses. Entonces, tú todo eso lo determinas y el SENA en el Fondo Emprender te da ese capital semilla para que tú salgas adelante y tu empresa no tienes que devolver el dinero, te lo dan para que tú lo utilices y ya luego con esas ganancias tú te mantengas en el mercado. Entonces, por eso le decía, esa convocatoria tiene una finalidad diferente. La convocatoria de CoCrea es una convocatoria que es solo para personas jurídicas y no entregan plata, sino un cupo fiscal. ¿Ya? Entonces, tú consigues la empresa me da 10 millones de pesos
para financiar el proyecto, y la convocatoria CoCrea le entrega un descuento en impuestos del 160% por financiar el proyecto. Entonces, esa es otra convocatoria que tiene otra finalidad. Pero digamos que las más genéricas y las más sencillas son las que lanza el IPCC. El IPCC lanza convocatorias súper sencillas en comparación a las del Ministerio de Cultura, las de Concertación. Básicamente, en las líneas de estímulo, uno tiene que estar claro en dónde encaja. Entonces, por ejemplo, hay líneas de formación virtual, pero también hay líneas de formación presencial. Entonces, ¿cómo quieres dictar el curso? ¿Virtual? ¿Quieres que sea presencial? O en la parte de creación, hay veces que la creación la delimitan, por ejemplo, como que van a financiar una obra que lleve una finalidad, como por ejemplo hablar de las negritudes o hablar de los indígenas, pero hay muchas veces que esa categoría está libre, ¿ya? Porque lo que se está buscando es impulsar la creación. Entonces ahí se puede presentar desde una obra de teatro, o desde una canción, o desde un álbum, depende de lo que uno pretenda crear, pero es específicamente a lo que quiere la convocatoria. Entonces, en las bases de la convocatoria uno se tiene que fijar en eso, en el objeto de la convocatoria. Ellos te dicen ahí, bueno, por ejemplo, la Impulso te dice, el objeto de esta convocatoria es promover los proyectos culturales de la región de Cartagena a través de unos estímulos. Entonces ya uno sabe que ellos están buscando es entregar el recurso a proyectos que tengan coherencia, que tengan un buen presupuesto, que tengan un buen cronograma. Entonces, por ejemplo, convocatorias de esas que yo he presentado así de estímulos, porque, por ejemplo, Somos Música fue una convocatoria también para escoger los artistas que iban a participar de las fiestas del cumpleaños de Cartagena. O sea, antes de la independencia, sabe que viene el cumpleaños de Cartagena, entonces son específicas. Pero, por ejemplo, Semillas de Amor, la primera versión que fue presencial, que fue en el Camino del Medio, fue con niños, con 20 niños, se les dieron clases de batería, de guitarra, eso fue un impulso. Entonces lo que yo hice fue presentar Descripción, Semillas de Amor, es un programa de formación artística enfocado a los barrios periféricos de la ciudad de Cartagena. Descripción. Entonces, objetivo, ¿cuál es el objetivo? Formar o capacitar a los jóvenes en el desarrollo de su talento artístico. Ya, el objetivo general, objetivo específico, dictar, primero, realizar la convocatoria, segundo, seleccionar los beneficiarios y tercero, dictar los talleres. Ahí tenemos 3 objetivos específicos del primer objetivo. Entonces, así es como en los formatos ellos le van pidiendo a uno. Luego, justificación. Entonces, la justificación empezamos con la problemática. Nosotros detectamos que en el barrio había una problemática número de que había escasez de programas de educación artística, o sea, no existían. Los niños solo tienen el colegio y las maquinitas y lo que ven en el barrio. Número 2, había poco interés de ellos porque no los habían motivado. Y número 3, que la influencia mayormente que recibían en los barrios era la delincuencia. Entonces nosotros, ¿qué en la justificación que proponemos? Nosotros decimos, bueno, existe una problemática en este barrio que ocasiona estas consecuencias y Semillas de Amor lo va a solucionar a través del proyecto, que es un proyecto de formación artística en el barrio Camino del Medio, con los jóvenes, que busca motivar el desarrollo artístico. ¿Cómo se va a ejecutar? Entonces uno pone, bueno, la etapa de convocatoria se va a ejecutar de tal fecha a tal fecha, la etapa de selección de tal fecha a tal fecha, y luego la etapa formativa de tal a tal forma. Entonces te preguntan cuál es la metodología. Entonces uno describe la metodología, es una forma teórico-práctica donde van a recibir conceptos sobre armonía, ritmos, melodías. Luego se va a realizar un semillero, unas prácticas, unas muestras artísticas. Entonces, si ese proyecto llega a un jurado, luego de pasar los requisitos de forma, que son los documentos, que estén en regla, tu cédula, tu RUT, que esté registrado en Soy Cultura, va a una terna de jurados y ellos van a empezar a calificar. Entonces, si uno ve en las bases, uno ve criterios de evaluación, uno se va a fijar en lo que ellos van a tener, digamos, como que más pendiente. Entonces, si ellos te dicen que la trayectoria tiene 30 puntos, entonces ellos te dicen, bueno, la trayectoria depende de si tienes de 1 a 2 años, de 3 a 4 años, de 5 o más años. Entre más años, más puntos dan.
Entonces tú tienes que demostrar que tienes esa trayectoria para que tú vayas ganando esos 30 puntos adelante, ¿me entiendes? Ya tú con esos 30 puntos, entonces, por ejemplo, hay algunas convocatorias que dan 10 puntos si tienes un certificado de afrodescendiente, por el ejemplo, por el estilo, o si pertenece a la comunidad LGTBI, o sea, como tratando de motivar a que esas comunidades especiales se presenten. Si tú quieres sacar un certificado de afrodescendiente, es sencillo, tú envías la cédula tuya, la cédula de un pariente al Ministerio del Interior solicitando el certificado y ellos te envían un certificado de que te consideras afrodescendiente. ¿Ya? Y ese certificado te ayuda y son 10 puntos más que vas ganando. Entonces, la trayectoria, cuando son empresas, entidades, la trayectoria, digamos que un principio para demostrarlo es el certificado de existencia y representación legal que pide la Cámara de Comercio, que es el que dice como desde qué año está fundado. Pero si tú vas como persona natural, entonces tú dices, ay, ahora es de dónde saco los certificados. Tú lo que tienes que armar es un documento. ¿Qué vas a poner ahí? Todas las menciones de prensa que te han hecho. Fotografías, si ha salido en el Universal, si ha salido en el Cubo. Entonces, por ejemplo, si tienes entidades culturales que te puedan certificar. Por ejemplo, nosotros como Galaxia Delta 9, hay muchos artistas que me dicen, hey, certifícame la vez que participamos en tal lado. Yo lo certifico, que he trabajado con esa persona. O sea, la Galaxia va certificando. Entonces, Fundación Buenos Muchachos certifica también que ha trabajado con Mariposa desde el año tal, la corporación tal. Entonces, todos esos certificados, las fotos, las menciones de prensa, ya te van a dar de que tú dices, sí, bueno, yo tengo 6 años de experiencia, yo lo demuestro de esta manera. Por ejemplo, yo siempre pongo, tengo 12 años de experiencia y más. Entonces, ¿cómo los demuestro? Obviamente con las primeras canciones que yo he realizado, las menciones de la Cámara de Comercio, las veces que he salido en el Universal, todo eso le va sumando una trayectoria para que ellos se den cuenta que no es una persona, digamos, aparecida ahí. Entonces, en la coherencia, otro criterio de evaluación es la coherencia de cómo se redacta. Por eso son los ejercicios previos que nosotros pusimos, para que las personas aprendan a hacer una descripción. Porque si no redactan bien la descripción, si no redactan bien el objetivo, si no redactan bien la justificación, si no redactan bien el cronograma, no redactan bien el presupuesto, entonces te van a calificar por debajo porque el jurado no va a comprender. Entonces uno debe redactar muy claro. O sea, en el video, por eso yo les decía, los objetivos son la guía de tu proyecto, porque es que ya tú delimitas hacia dónde va guiado. Porque, por ejemplo, yo aquí en este proyecto de formulación de proyecto, yo estoy claro que es en capacitar y entregarle herramientas a los beneficiarios que se inscriban, ¿me entiendes? Entonces, ya yo sé hacia dónde voy y qué es lo que me va a preguntar el supervisor. O sea, él me va a decir, bueno, dependiendo a las metas que tú estableciste en el proyecto, muéstrame qué hiciste. Entonces, yo en este proyecto establezco entonces objetivo general, capacitar en formulación de proyectos para la gestión cultural a los beneficiarios que se inscriban en la convocatoria. Entonces, yo para demostrar ese objetivo necesito otros 3 objetivos específicos. O sea, para que ustedes llegaran aquí, yo tuve que convocarlos, ¿cierto? Pero para convocarlos tuve que primero diseñar una pieza publicitaria. Y luego que diseñé esa pieza publicitaria, organicé una estrategia de marketing. Hice unas pautas publicitarias para que le llegara a más personas. Entonces, si ves, ya ese objetivo te está delimitando la finalidad. O sea, la finalidad es capacitar, pero ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Ya esa es la respuesta al objetivo específico. ¿Cómo? Entonces, tú tienes que ser claro, ¿ok? Entonces, para formular, primero necesito tener las personas. Entonces, objetivo específico primero. Diseñar una pieza o realizar una convocatoria. Realizar una convocatoria. Segundo, seleccionar los beneficiarios. Y tercero, dictar los talleres. Entonces está objetivo general y tengo 3 objetivos específicos. Y ahora los componentes o las actividades son cómo voy a hacer estos objetivos. Bien, entonces si dije que el primer objetivo era la convocatoria pública, de aquí emanan otras actividades. Número 1, debo diseñar una pieza publicitaria, debo realizar una estrategia de marketing digital,
debo promocionar por medios de comunicación la convocatoria. Entonces ya este objetivo tiene 3 actividades. Entonces, ¿cuánto vale diseñar el flyer? ¿Cuánto te vale hacer la campaña de marketing digital? ¿Cuánto vale la estrategia que tú haces para llevar la noticia a los medios de comunicación? Entonces, por ejemplo, ¿y quién es el encargado de esa actividad? Por ejemplo, bueno, Brian es el encargado, eso tiene un valor de 3 millones de pesos. Eso es lo que vale esas 3 actividades por las cuales tú le estás pagando a esa persona. Entonces ya yo, digamos, yo tengo mi talento, yo hago mi diseño, yo sé hacer mi campaña de marketing, yo hago mi campaña y yo tengo mis amigos en los medios de comunicación, los llamo y ellos me facilitan ese espacio. Todo eso es una labor, una gestión que tiene un valor y que se puede determinar. Entonces, seleccionarlo. Entonces, digamos que tú vas a contratar a una persona, digamos en este ejemplo, que vas a hacer una entrevista. Digamos que tú en tu proyecto que solo vas a beneficiar a 10 personas y captas a 50. Entonces, tú necesitas seleccionar los beneficiarios, como me pasó en el proyecto pasado. Yo puse que eran 10 porque eran clases así, o sea, virtuales. Una clase hoy, una clase el otro sábado, otra clase el otro sábado. Pero esta vez lo quise hacer diferente, o sea, como tratando de remediar un poco lo de la vez pasada, porque siempre, digamos, había que estar pendiente de la gente, que se conecta a la clase, que llena la lista de asistencia. Entonces, todo eso uno lo tiene que tener en cuenta para no ponerse la soga en el cuello, porque luego uno es el que se complica. Entonces, esos objetivos tienen que ser muy claros ya, no inventar mucho, porque luego cuando no los puedes como que sustentar, viene el problema. Entonces, por ejemplo, en este segundo objetivo de seleccionar los beneficiarios, tú vas a hacer una entrevista, entonces ya vas a pagarle a una persona que es el que va a llamar uno por uno, le va a preguntar si va a estar en los talleres. Es un ejemplo, o sea, la entrevista incluso hasta la puedes hacer con un cuestionario, o sea, es como tú quieras, pero tú estás determinando unas actividades para cumplir cada objetivo específico, ¿ya? Entonces, en el tercero, dictar los talleres de formación. Entonces, por ejemplo, ahí hay una actividad que es dictar, por ejemplo, tantas horas de clase, enviar las actividades, calificar las actividades, ¿ves? Entonces, esas actividades van cumpliendo cada objetivo específico. Y el cumplimiento de ese objetivo específico es el que me va a llevar a cumplir el objetivo general. Entonces, esa es la coherencia que debe tener todo proyecto, porque esas actividades son las mismas que yo voy a cronometrar en el cronograma ya. Ya yo dije cuáles eran esos objetivos y esas actividades, entonces ahora las voy a tomar y las voy a poner en el cuadro. ¡Pam! Entonces, en la base de la convocatoria me dicen fecha de ejecución del proyecto. Hay que tenerlo en claro para no salirnos de esa fecha de ejecución. Si ellos te dicen que es mínimo de 2 meses, el proyecto debe durar mínimo 2 meses. Si no, te van a hacer que lo corrijas o que les demuestres que lo hiciste en 2 meses. Así sea que pongas que, bueno, y si el primer mes hiciste planificación, tú solo en tu casa estructuraste un acta de cómo ibas a hacer el proyecto. Eso es válido. ¿Ya? O sea, esa etapa de planificación también es válida demostrarla. Bueno, la planificación me voy a tomar 15 días, entonces en el cronograma pongo desde la semana 1 a la semana 2, voy tachando con una X. Cuando traen, digamos, cuando hay veces que vienen por meses y por semanas, entonces uno va poniendo la X. Entonces, actividad 1, mes 1, entonces uno, bueno, eso me va a tomar 3 semanas. Te marcas 3X, luego actividad 2 y así vas avanzando, actividad 3 y luego vas dando el cronograma que va a encajar todas las actividades de una manera, una secuencia lógica dentro de ese rango donde tienes que ejecutar el proyecto. Entonces pongamos un ejemplo. El proyecto se va a ejecutar del 1 de noviembre al 31 de diciembre. Entonces yo pongo primera meta a realizar la convocatoria, ¿ok? Entonces la primera actividad de esa meta es el diseño publicitario. Entonces yo digo que la convocatoria va a durar un mes, del 1 de noviembre al 30 de noviembre. Actividad 1, diseño de la pieza publicitaria, del 1 de noviembre al 5. Me voy a tomar 5 días para hacer el diseño. Estrategia de marketing y convocatoria. Entonces voy a lanzar la estrategia y voy a esperar 15 días para que las personas se inscriban. Entonces uno marca esos 15 días que se va a tomar ahí. Y luego la selección de los beneficiarios. Entonces, luego de la convocatoria, uno sigue al espacio siguiente y va llenando.
digamos que hay actividades que se ejecutan en el mismo tiempo. Por ejemplo, tú vas a estar dictando los talleres, pero tú dices que vas a hacer promoción por medios de comunicación. Entonces, tú puedes en el cronograma estipular que al mismo tiempo que estás haciendo las tareas, también estás haciendo promoción por medios de comunicación. Entonces, básicamente es eso, tomar los objetivos, encuadrarlos en ese cuadro y decir dentro del rango cuánto tiempo te van a tomar. Y luego esas mismas actividades, esas mismas metas son las que vas a presupuestar. Entonces luego vas a ir al formato y entonces pones meta 1, convocatoria y actividad, diseño publicitario. Entonces ya aquí no vas a poner cuánto te vas a demorar, sino cuánto cuesta. Entonces diseño publicitario, digamos que no es solo una pieza. Digamos que tú para todo el proyecto necesitas la convocatoria, la de cierre, la de promoción, o sea, son varias piezas. Bueno, eso vale tanto. ¿Ya? Y luego, ¿quién las va a hacer? ¿Por qué? Porque al momento del informe, tú tienes que demostrar que, ok, yo soy el director del proyecto, me llegaron 20 millones de pesos. Y yo digo que en el proyecto hay 5 beneficiarios, entre los cuales se les va a pagar los honorarios para ejecutar el proyecto. Entonces yo tengo que presentar que yo, primero ellos, me presentan, yo les, mira, lo que toca demostrar en las convocatorias serias son que le hiciste un contrato de prestación de servicio. Eso es fácil. Tú coges una minuta en internet, básicamente le cambias los nombres y le pones el objeto. Contrato de prestación de servicio por el objeto de diseñar las piezas publicitarias del proyecto Semillas de Amor, por un valor de 1 millón de pesos. Entonces, luego de eso se supone que la persona debe presentarte una cuenta de cobro, cobrando el trabajo que realizó. Entonces, si esa persona se le complica, lo mejor es que tú tengas tus formatos, ya sea que esa persona te firme, ¿ya? Entonces, lo mismo, o sea, está el contrato y acá está cuenta de cobro, Mariposa DBA por el concepto de la elaboración de los diseños publicitarios y por el valor de 1 millón de pesos. Y algunas convocatorias, por ejemplo, como esta y como la de Concertación Nacional, ellos te piden que muestres el recibo de donde, o sea, de que la persona que está ahí recibió tu dinero, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, bueno, yo le voy a mandar a Corto 2 millones de pesos virtual y tomo el pantallazo, digamos, de la transacción y ese sería como que me vale demostrando de que estoy entregando ese recurso. Pero no Ok, todas como las si te convocatorias. firman como un recibo de caja, de pago. Exacto, exacto. Pero ahí lo que tienes que tener en cuenta es que en el contrato y en la cuenta de cobro diga que él va a recibir el dinero en efectivo. ¿Bien? Porque si en la cuenta de cobro dice que por favor, consígname a la cuenta de banco tal y acá tienes un recibo de caja así, recibí, te está firmando que recibió el dinero, entonces no va a tener. Pero si acá dice favor pagar en efectivo y acá tienes luego el comprobante de que le diste el pago, ese informe es válido totalmente. Okay. Eso en cuanto al informe, pero por ejemplo, el IPCC en los informes no pide, no es muy minucioso, por eso les digo, las convocatorias del IPCC para mí son las más sencillas del mundo. Más sencillo. Ellos la ponen fácil y al momento del informe, pues básicamente te piden que demuestres las metas. Entonces, si por ejemplo, meta 1, diseñar las piezas publicitarias, ¿qué debes poner? ¿Dónde están las piezas que diseñaste? Bueno, aquí están. Campaña de marketing, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a tu página de Facebook a tomar los pantallazos de que hiciste la publicación, de que tiene tantos comentarios, convocatoria. Entonces, vas a poner el listado, por ejemplo, el listado de las 50 personas que se inscribieron, va a demostrar que realicé la convocatoria. Hiciste convocatoria, claro. Entonces, así, ese es el centro de todos los proyectos. Un objetivo bien claro y que no sean complejos porque así se va a demostrar en el cronograma, en el presupuesto y en las metas del informe. Ok. ¿Alguna pregunta? No, pues ya sería más bien como empezar uno a sentarse a redactar y ver como tipsitos de pronto en el tema de la redacción, pero pues bueno, ya, Exacto, ya te estaremos consultando para esas cuestiones. exacto. Bueno, en ese tema de la redacción, casi todos los formatos, ya sean del ministerio, del IPCC, bueno, el IPCC
lanzó una convocatoria súper extraña donde nunca habían pedido eso. Ellos pedían encuestas, pedían también que hicieras tablas. Por ejemplo, si tú hablabas de los beneficiarios, ellos te pedían como que muéstrame tablas, cuadros, mapas conceptuales, aclarando la idea. Entonces, si uno decía que iba a ejecutarlo en el barrio Camino del Medio, tocaba decir que la población era de tanto y hacer un diagrama donde cuántos niños eran, el porcentaje de adultos mayores, cuáles eran las El rango prácticas de culturales, edades. cuál más se practicaba y hacerlo así. Mm, Exacto, y hacerlo en cuadros, en diagramas. Y uno, bueno, yo cogí Google Maps, le tomé una foto del barrio, lo delimité, puse un número aproximado de habitantes, cuántos niños eran, cuántos iban a beneficiar. Pero normalmente eso nunca lo había visto, eso lo vi esa vez como que pusieron a otra persona diferente a organizarlo. Pero los genéricos siempre tienen descripción. Entonces, en la descripción, lo que tienes que tener claro es una descripción sucinta de lo que vas a hacer. Eso depende de la línea. Por ejemplo, mi descripción aquí sería, la descripción sería el proyecto de formulación, perdón, este proyecto se llama Culturizarte. Entonces, Culturizarte es un proyecto de formación virtual que se realizará a través de un video pregrabado y de asesorías a través de Zoom en vivo, donde se responderán las preguntas. El proyecto además va guiado con unas actividades y una metodología para cumplir el objetivo del proyecto. Estoy describiendo cómo lo voy a hacer. Ya estoy diciendo que voy a hacer un video, que voy a hacer una tutoría y que hay unas actividades. Ya, hasta ahí, no hay que poner más nada. Entonces luego, cuando ellos te pregunten actividades principales y luego te preguntan objetivos, esas actividades son las actividades de los objetivos específicos. Entonces, siempre que te pregunten objetivos, siempre redacta en dos. Siempre pon objetivo general y objetivo específico. Y entonces, lo que yo les expliqué en el video, la lógica vertical. La lógica vertical quiere decir que si yo hago esta actividad, y hago esta actividad, y hago esta actividad, voy a lograr este objetivo. Entonces, de esa manera tú te das cuenta si está bien redactado. ¿Okay? Tú dices, voy a formar, si lo quieres delimitar, porque a veces yo una vez lo delimité, pero fue un poco más complejo que me tocó conseguir las personas de esa edad. O sea, vamos a formar personas de 11 a 28 años, entonces tienes que demostrar. Entonces es mejor dejarlo abierto. No pongan edades, no pongan lugares, déjenlo abierto. Vamos a formar, ya, a sí, capacitar en formulación de proyectos. Entonces, si ok. yo pongo en el objetivo específico que voy a realizar un concierto en tal biblioteca, entonces digo, oye, pero ¿será que si yo realizo este concierto yo voy a formar a la gente? O sea, no tiene coherencia, ¿me No tiene entiendes? coherencia. Entonces, esos objetivos deben estar relacionados directamente. Esas actividades son esos componentes, los que van a lograr el cómo, los objetivos específicos. Luego ellos te preguntan justificación, te preguntan la coherencia. Ellos te dicen, ok, dime por qué tu proyecto es coherente, o sea, por qué nosotros tenemos que apoyar tu proyecto. Entonces ahí es donde, por ejemplo, yo empecé a hablar, ok, la Corporación Galaxia Delta 9 tiene una amplia trayectoria en los talleres de formación, en los proyectos con comunidades vulnerables, por ende es importante que nosotros ejecutemos este proyecto. ¿Sí me entiendes? O sea, dando por qué tu proyecto es importante, por qué realmente lo deben escoger. Entonces, obviamente, en tu sentido, bueno, yo soy un gestor cultural con tantos años de experiencia, he trabajado en tal proyecto, en tal proyecto, en tal proyecto, y sé qué le puedo aportar a través de estas metas que vamos a lograr. Ya, esa sería como demostrar la coherencia de ese proyecto. Luego el cronograma y el presupuesto. Eso es lo que piden todos los formularios. En el de concertación nacional, cuando yo presenté el de formulación, ellos son un poco más minuciosos. Por ejemplo, ellos te dicen, ok, el equipo directivo, ¿quién es? ¿De qué se va a encargar? Entonces también te preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el perfil de los docentes que busca? Entonces yo tuve que desarrollar el perfil. Entonces, por ejemplo, docente de piano, como si fuera una hoja de vida, ya como que un docente con un título o con tantos años de experiencia
en tal área, tal área, tal área, como para que tuviera un vínculo entre la persona que iba a contratar y el perfil que estaba buscando. Pero eso solamente lo he visto en concertación, o sea, que son un poquito más minuciosos. Pero en general, el formato es el que está ahí en las actividades. Igual yo le dejé los dos. Les dejé el del IPCC y les dejé el del ministerio, el de concertación, como para que de pronto vayan viendo ahí. Pero sí, básicamente es eso, o sea, como que ser muy preciso, porque si uno no sabe redactar un objetivo, llega un momento objetivo y entonces uno pone, como por ejemplo, voy a hacer un concierto en tal parte. Entonces, bien, sí, ese es tu objetivo, pero no lo estás redactando bien. Ellos te dicen, redáctalo en verbo infinitivo, entonces no es voy, no. Realizar un concierto en el lugar tal, ¿sí me entiendes? O sea, siempre, entonces, promover, formar, enfatizar, siempre esos verbos no pueden faltar. O sea, es obligatorio redactar los objetivos de esa manera. En la justificación, yo les explicaba, siempre en la justificación empiecen por la problemática. Por eso el ejercicio de la voz de problema, cuando uno va a hacer un proyecto, uno tiene que identificar la problemática. Para el Fondo Emprender también, porque ellos te piden una propuesta de valor. Ellos te dicen, ¿por qué tu emprendimiento es diferente a los demás? Entonces, por ejemplo, en mi emprendimiento de cosmética natural, ¿cuál es la problemática que yo detecto que mi emprendimiento puede atacar? La alopecia, porque vendo productos para el crecimiento del cabello. El acné, porque vendo jabones para atacar el acné. La resequedad de la piel, ¿sí me entiendes? Entonces empiezo a detectar esas problemáticas. Entonces, cuando vaya a redactar esa justificación, puedo empezar por ahí. Hay muchas personas que están sufriendo de la caída del cabello a raíz del estrés, digamos, sí, a raíz del estrés, y nuestro producto Yoga Chandra Cosmética Natural va a solucionar este problema porque son productos realizados a base de plantas naturales que tienen vitaminas, proteínas que estimulan el cabello. Entonces, yo estoy dando el problema, la consecuencia y por qué mi proyecto va a solucionar. Entonces, igual es en un proyecto social, ¿ya? Bueno, tanto la escasez de programas culturales, pero también, por ejemplo, si yo voy a presentar un proyecto como una productora, digamos, entonces yo voy a determinar que en Cartagena hay mucho talento, pero que hay poca capacidad de producción musical. Entonces, en Cartagena existe mucho talento, pero hay pocos espacios de producción o pocos recursos para financiar esos proyectos artísticos. Entonces, este proyecto va a becar a 10 artistas produciéndole un álbum, o ¿sí me entiendes? ¿Y qué va a hacer tú? Vas a tomar esos 10 millones, esos 20 millones de pesos en la ejecución del recurso, la producción de la canción, de la letra, de grabarlos, de promoverlos, si estás visualizado como un sello discográfico. O sea, tu finalidad es promover a esos artistas. Entonces, tus actividades van a ser la composición, la grabación, la producción, y ahí es donde vas a enfocar ese recurso. Entonces necesitas contratar que el productor, necesitas contratar al compositor, a los intérpretes, seleccionar los beneficiarios a los cuales les vas a patrocinar el proyecto. Eso viéndolo desde un punto de vista social, o sea, tú ya tienes un estudio de grabación, has tenido unas producciones y quieres beneficiar a ciertas personas de algunos barrios, o sea, como un proyecto social. Pero si tú vas a entrar a Fondo Emprender, no necesitas demostrar de que tú vas a beneficiar a alguien. Tú en Fondo Emprender vas a decir, ok, yo tengo un estudio de grabación, mi estudio de mercado es la música urbana, hay una alta demanda, me puedo ingresar por aquí. ¿Qué es lo diferente? Okay, lo diferente es que nosotros realizamos desde la composición hasta el registro de las canciones, la monté en las plataformas digitales. Entonces, ¿cómo tu proyecto va a ser o sea, ¿cómo lo vas a ejecutar? Entonces, bueno, hay una etapa donde se graba, otra etapa donde se produce, se distribuye, se vende la música, otra etapa donde se cobran las regalías. O sea, en Fondo Emprender tú vas a decir cómo va a funcionar tu empresa, a qué se va a dedicar, cómo va a hacer la actividad. Pero en las convocatorias públicas se mide mucho el impacto. En esa parte del impacto hay que también saber redactar los beneficiarios.
hay que delimitar los beneficiarios. Ellos te preguntan, ok, ¿y a quién va a beneficiar tu proyecto? Por ejemplo, en Semillas de Amor 1, yo soy claro, va a beneficiar a los niños y jóvenes del barrio Camino del Medio, de tantos años a tantos años, de nivel de educación escolar, primaria, secundaria, de estratos 1 y 2. ¿Ves? Así hay que resaltar los beneficiarios, datos demográficos, o sea, qué estratos tienen, datos escolares, qué nivel de escolaridad tienen. Todos esos datos hay que ponerlo ahí, pero por ejemplo, en este no va guiado a una comunidad específica. Entonces, ahí los beneficiarios van a ser ¿quiénes? Las personas de Cartagena que tengan acceso a Internet, porque obviamente quien no tenga acceso a Internet no se va a poder beneficiar de un curso virtual. Entonces ahí delimita uno, tiene que tener muy claro quiénes son los beneficiarios del proyecto. Por ejemplo, si yo voy a hacer una gira local, como por ejemplo hizo Snatch, Snatch presentó un circuito cultural por las bibliotecas y los barrios populares de Cartagena. O sea, esa era su finalidad, llegar a esos lugares, a los patios donde está el arte, a las bibliotecas del Pozón. Y yo presenté la misma circulación, pero para Antioquia, para impulsar nuestro proyecto a raíz de la reactivación económica por Antioquia y promover la cultura cartagenera a través de nuestra música. Bien, o sea, yo les expliqué, voy a hacer una gira por Antioquia, número 1, motivada por la reactivación económica, y número 2, para promover el patrimonio cultural de Cartagena a través de nuestro concepto llamado Afroli, que rescata lo autóctono de Cartagena con la modernidad y la música urbana, ¿ya? Entonces, de esa manera yo se los presenté y ellos lo apoyaron, hicimos la circulación por acá. Entonces, digamos, hay dos beneficiarios, unos beneficiarios quienes recibieron el concierto aquí en los diferentes espacios, pero también están los beneficiarios que recibieron un pago por eso. Entonces está el equipo de trabajo, la producción, la logística, el alquiler del sonido. Entonces tener eso muy en cuenta. En Nash también fue la misma dinámica, pero él lo planteó por los barrios. Entonces es hacia dónde tú tienes esa visión, hacia dónde lo tienes visionado. Me estaban llamando, pero bueno. Entonces, en resumen, eso sería. Otra pregunta. Adelante, Mariposa. No, en realidad me parece que ha sido de mucha ayuda toda la información. La verdad que he aprendido un montón de cosas. Hay tipsitos y cosas claves que de pronto no entendía cómo debía hacer. O sea, es chévere cuando aprendes como el paso a paso, porque así se organizan mejor las ideas. Se hace Exacto. muy fácil. Sí, cuando en el video uno habla de anteproyecto, esa es la diferencia. ¿Qué es lo que caracteriza un proyecto? Es el conjunto de actividades. O sea, todo proyecto debe tener ese conjunto de actividades que es esa guía, que es la que realmente te va a llevar a lograr ese objetivo. A ver, por aquí están escribiendo en el chat, vamos a ver. Buenas noches. Disculpa, apenas llegando a la casa en rueda de relacionamiento con la Cámara de Comercio, gracias. Enatus Banqués. Tengo una amiga que también se llama Diana Banqués, que también le pega duro a todos los proyectos. Uno ya empieza a conocer a los formuladores. Por ejemplo, cuando uno ve las resoluciones, uno ve, mira, aquí está este, mira, aquí está Nash, aquí está Henry, mira, aquí está Diana, mira, este lo rechazaron, mira, este, hey, pila, que te toca subsanar. Ya uno o sea, la misma práctica le va generando a uno la facilidad. Al principio uno, bueno, ¿cómo era que se redactaban los objetivos? Busquen en Google. Yo hacía en Google, o sea, yo vi un diplomado, pero no me acordaba. Entonces yo buscaba en Google, no se redacta el objetivo, y leía en verbo infinitivo como ar, ok, ya me acordé, listo, Sí. ya sé cómo redactarlo. Y también tener un guía. Yo tuve un guía que se llama Henry González. Él me enseñó bastante, me mostró pues ya digamos la práctica, porque uno en diplomado aprende eso, a hacer el marco lógico, cómo se hace una descripción, pero en la práctica te toca ser muy sagaz, te toca estar en la jugada, o sea, no ponerte la soga en el cuello, redactar muy bien, saber cómo va.
tú tienes que pensar desde ya en el informe. Sí, Por ejemplo, claro. cuando tú redactes las metas, ten en cuenta que esas metas las vas a ir a demostrar al final. Entonces, por ejemplo, ahí es donde tú empiezas a redactar un poco más fácil. Entonces, yo sé que, bueno, que voy a hacer una convocatoria, yo sé cómo la voy a demostrar a través de la pieza publicitaria, a través de la lista de inscritos. Ok, ¿lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. ¿Está en mi rango, en mi capacidad, está dentro del presupuesto? Sí, lo puedo hacer. Bueno, entonces esa meta sí es objetiva, una meta clara. Entonces, por ejemplo, digo, no, que voy a formar a 200 personas. Uy, pero nada más tengo 15 días. ¿Cómo hago para formar 200 personas? O sea, ese objetivo no te va a llevar a ninguna finalidad. Entonces, pensando, ok, ¿qué puedo demostrar? Bueno, no voy a poner un número, pero ¿qué puedo demostrar? Que voy a dictar los talleres. O sea, puedo demostrar que hice el video, puedo demostrar los pantallazos de las tutorías. Entonces, ya, así como vaya redactando objetivos, es pensando en ese informe final. ¿Qué preguntas tienen al respecto? No sé si han presentado antes un proyecto, si han formulado, si algún documento, también si tienen problemas. Por ejemplo, esta tarde una chica decía que tenía problemas para presentarse porque no estaba en SECOP. Entonces, esos son otros criterios más. Por ejemplo, a las empresas, a las entidades sin ánimo de lucro, tienen que estar en la plataforma de SECOP. Entonces ya haces otro procedimiento por acá, escribirte, tener los estados financieros al día, publicarlos, demostrar de que no pagas para fiscales. Pero eso suena así, ¿me entiendes? Uno lo escucha y uno se pone la tranca enseguida. Pero la primera vez que me dijeron, no, que dónde está la lista de pagos de la nómina de Galaxia Delta 9 y el certificado de parafiscales, y uno, bueno, ¿qué es esto? Entonces, los parafiscales son unos impuestos que uno tiene que pagar cuando uno hace eventos de espectáculos públicos con boletería que superen los 100 VT. Eso, en otras palabras, son boleterías que valgan 100, 200.000. Hagan de cuenta en megaconciertos, conciertos de Vicente Fernández. Ellos deben contribuir, deben pagar un impuesto parafiscal y deben demostrar que pagaron ese parafiscal. Pero yo no hago eventos de esa manera. Claro. Y yo tampoco tengo nómina, o sea, yo trabajo a través de prestación de servicios. Yo te digo, ok, necesito un formador en tejido. Mariposa, mira, este es tu contrato de prestación de servicios, yo no te pago nómina. Entonces yo lo que mando es una carta. Yo, representante legal, determino que no tengo empleados, por eso no pago nómina, ni tampoco pago impuestos para fiscales. Atentamente, Oscar. Ya. Entonces uno se da cuenta cómo apenas le empiezan a pedir unos requisitos, uno ya se va poniendo la tranca. Entonces, por ejemplo, con Concertación Nacional mandé factura, mandé informe, todo, y luego me dicen, la resolución de la DIAN dice que ahora todas las entidades deben tener factura electrónica. ¿Qué me tocó hacer a mí? Buscar un tutorial de la DIAN y empezar desde cero. Me mamé 2 días haciendo todo el tutorial, haciendo las pruebas y luego, ahora sí ya puedo hacer facturas electrónicas. Ya. Y pude mandar la factura. Entonces, son esas cositas que uno se le van a ir presentando en el camino, pero a medida que lo vaya haciendo ya va a ser más fácil. Entonces me dicen ahora factura y yo te hago una factura en 5 minutos. ¿Sí me entiendes? No, que Claro. organizamos un presupuesto, un cronograma, te lo hago rápido por la misma práctica. Entonces, como tú decías, es empezar a hacer el ejercicio. Ok. Ay, Bueno, compañerito, bueno, no. Muchísimas gracias. La verdad que ahí poco a poco va uno despejando dudas y pues sí, sobre todo eso, tener la disposición para uno atreverse a hacerlo realidad. y el tiempo y la dedicatoria, porque por lo menos como ya yo tengo la experiencia de formular rápido, entonces yo lo que hago es que ahora formulo 2, 3, 4, 5 proyectos, ya para tener más posibilidades. Entonces, la razón de hacer este curso es para que muchos amigos ingresaran para crear un equipo de trabajo más grande. ¿Sí me entiendes? O sea, si nosotros somos 4 o 5, digo, ok, yo voy a presentar 3, tú presentas 1, tú presentas 2, pero ya sabes que si él gana, hey, contrátame. Si yo gano, Claro, yo te contrato. ¿Sí? Crear ese vínculo y hacer esa red donde más gestores empiecen a jalar recursos, porque hay muchos recursos que se regresan, porque quedan las convocatorias que nadie se desiertas. postula o se postula muy poquita gente y a la final no, Y, tampoco pues logran obtenerla por lo mismo, porque
no cumplían con los requisitos o no estuvo claro desde el principio qué era lo que se quería. Y mire, y en estas convocatorias son de 10, de 20, de 30 millones, pero las de SECOP son de 250, de 300 millones, de 500 millones y quedan desiertas. Yo nunca me he presentado en SECOP, no he quemado ese, pero ya dije que, o sea, lo iba a empezar a hacer. Si ves, uno va empezando a escalar. Y me iba a Claro, presentar en una que están dando 350 millones para reactivar todas las bibliotecas públicas en Cartagena, pero estaban pidiendo que la corporación tuviera 10 años wow. y mi corporación solamente tiene 3 años, va para 4, entonces ya uno ahí va por lo menos haciendo el ejercicio, leyendo el procedimiento, es algo diferente, pero todo es lo mismo, descripción, justificación, objetivo, cronograma y presupuesto. Okay. Bueno, tenemos una hora. Por ahí está Yasmina Aguilar y Enatous Banqués. Si tienen a ustedes alguna pregunta, adelante, alguna Buenas, experiencia que compartir. Buenas buenas noches, noches. profe. Hola, Ena, ¿cómo Disculpe, estás? yo tengo una fundación que se llama Artes y Talentos. Ok. Entonces estaba en un evento con Cámara de Comercio en Hotel Caribe, imagínense, esos trancones. Bueno, Mm, sí, yo he escuchado, he estado en muchos cursos que hemos hecho en elaboración de proyectos. De hecho, hemos participado en proyectos, por lo menos una de mi proyecto de vida es una tienda artesanal verde. La tienda artesanal verde depende de la fundación y nosotros hemos hecho con Cardique un proceso donde ya es un negocio verificado. Y participamos en un proyecto de Latinoamérica Verde. Se presentaron 2.000 proyectos y bueno, quedamos entre los 500, no quedamos tan, entre 395, no quedamos tan mal. mm. Entonces ahora, como dice usted, que hay que estar inscritos en el SECOP, ya eso es un Bueno, tipcito que hay que tener en cuenta. Eso, pero también depende, como les decía, es que depende. Hagan de cuenta que su proyecto es independiente a cualquier convocatoria pública del mundo. Por ejemplo, yo les explicaba en la tarde, este curso yo lo puedo montar en una plataforma, por ejemplo, Creana, y venderlo. ¿Sí? ¿Quién me está financiando a mí ahí? La persona que lo compra. Pero las convocatorias públicas son una oportunidad de conseguir una financiación del Estado. ¿Ya? O sea, mi proyecto debe vivir por sí solo. ¿Ya? Lo que yo estoy buscando es los recursos. Entonces, Total. esos recursos van a depender de la convocatoria, ¿ya? Porque, por ejemplo, las del IPCC, para persona natural no es necesario que estés en SECOP, y no es necesario que tengas, por ejemplo, el registro de la Cámara de Comercio. O sea, todo es muy varía de la convocatoria donde yo voy a solicitar esos recursos. Lo que te decía el SECOP es que, por ejemplo, Concertación Nacional te exige estar inscrito en SECOP. O sea, si no estás en SECOP, ya quedas eliminado inmediatamente. Entonces, eso es lo Ay, que ustedes tienen que tener en cuenta. Es qué es lo que me pide la convocatoria a la cual yo le voy a solicitar los recursos. Entonces, le explicaba lo de CoCrea. Entonces, yo voy a hacer el Festival de Hip Hop. El Festival de Hip Hop va a tener una agenda de 3 conciertos, tantos talleres de formación y tantas cuestiones. Eso tiene un valor de 200 millones de pesos. Ahora, ¿de dónde consigo esos recursos? Puede ser uno, a través de donaciones, dos, a través de venta de boletería y tres, a través de que lo presentes en una convocatoria. Entonces, si voy a co-crear, necesito la empresa que me dé el dinero para que él tenga el cupo fiscal. Pero si voy a estímulos, debo es redactarlo bien y demostrar cómo va a beneficiar mi proyecto a la comunidad. Y ellos me van a girar esos recursos. Entonces, por ejemplo, una gira puede estar patrocinada por el IPCC, por el Ministerio de Cultura, por la Alcaldía de Peñol, por la Alcaldía. Yo puedo obtener recursos de diferentes lugares. Entonces, los requisitos, por ejemplo, nos decía Mariposa, los de 18 a 28 años. Entonces, sí, bueno, yo quiero los recursos y me voy a meter en la convocatoria. De ahí adelante te están diciendo, no puedes, o sea, no cumples con esos requisitos. Ah, pero Oscar sí tiene la edad. Bueno, Oscar, preséntalo tú, que igual el proyecto va a beneficiar a todos, ¿me entiendes? Entonces,
De eso se trata, es de ser estratégicos. Sí, ¿Ya? esa parte la tengo clara, así es, sí, así como dice usted. Ena, una pregunta, ¿te has presentado antes alguna convocatoria pública del Estado? No, Por profe. ejemplo, estímulos, Bueno, concertación. en estímulo, pero fue de 1.500.000, ahí sí, ¿En qué pero año fue fue ese? el año pasado. Ese fue, ¿y de qué se trató el proyecto? ¿Qué solicitaste? Ese no, ese fue personal, Ujú. en elaboración de artesanías. Ok. ¿Nos Y puedes ahora contar un aquí, poquito? pero aquí fue pequeño, aquí en Turbaco, de 1.000.000. Y ganaste. Sí, señor. Ok. Todavía no nos han entregado, eso es para compra de herramientas. Ok. ¿Y cuál, pero en Turbaco, ante qué entidad fue? Aquí, el año pasado fue con la Secretaría de Cultura para Ujú. capacitación. Bueno, y Fue la de de 1.000.000 pesos, estímulos, la de 1.500.000 fue la del IPCC. con estímulo. Ok. ¿Y cuál fue el objetivo de ese proyecto? ¿Cuál fue el objetivo general de El ese objetivo, proyecto? el objetivo del proyecto, ahí esa se trató, o sea, hablando de la persona de la que presentó el proyecto Ujú. y Pero para ¿cuál era invertir la en finalidad? lo que venía. O sea, ¿qué le dijiste tú al IPCC? Señora IPCC, necesito el recurso para qué? O sea, ¿cuál fue la finalidad de ese Para proyecto? fortalecimiento en mi proyecto de vida en artesanías. Pero no ofreciste ningún producto de creación o una formación, una investigación. Lo mío en innovación es artesanías en hilo de cepa de plata. Okay. Lo que pasa es lo que te pregunto es porque normalmente estas convocatorias de estímulo tienen un carácter muy social. Ellos siempre están premiados. Por ejemplo, puede que tú realices el tejido o la parte de la tienda verde, pero en estas convocatorias de estímulo te preguntan, ajá, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿vas a realizar cierta obra o vas a realizar un taller de formación? Entonces, ese es el objetivo que te estoy preguntando. No, esa fue muy corta. ¿Para qué Como fue ese 1.500.000? ¿En qué ejecutaste ese 1.500.000? ese 1.500.000 lo ejecuté en compra de herramientas, unas herramientas. Y cuando tú le presentaste el informe a ellos, le pasaste factura de que habías comprado herramientas. No se las pasé, porque ahí fueron 2 hojas que se presentaron nada más, los antecedentes y una hoja de 2.000 palabras. No fue mucho. Ok, Entonces, yo entro porque de los que habían ganado, que habían seleccionado, que habían quedado, como que no cumplieron con esos requisitos que ellos pidieron y entre ellos. ok, entonces esa es una convocatoria diferente. Sí. Normalmente en las convocatorias de estímulo no se puede poner compra de bienes ni de suministro. Está totalmente prohibido. Se deben utilizar es en la ejecución del proyecto. Ya, por ejemplo, si tú sabes administrar bien los recursos, ya con el saldo que te quede, ya tú verás qué haces con él. Pero Bueno, a la convocatoria debes demostrarle en qué te los gastaste en la Latinoamérica legalmente. Verde sí fue para capacitar, para capacitación a 30 mujeres. Ah, bueno, ahí está. Entonces esa era la finalidad, era capacitar a 30 mujeres y ellos dan el recurso para financiar a las formadoras que No, van a pero realizar el taller. en el que yo presenté en estímulo expliqué eso, donde yo vengo capacitando, venía para capacitar a 10 mujeres y era para comprar herramientas que necesitábamos para esa capacitación. Sí, ya ahí toca, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, el IPCC prácticamente que, si no hubiera sido por el IPCC, yo me hubiera muerto de hambre porque ellos hicieron las convocatorias muy sencillas. Sí. No pedían tantos requisitos y yo presenté una canción que a Cartagena grabé una maqueta y bueno, me gané 500 luquitas. Mi esposa hizo un vestuario y solamente pues enviabas el vestuario. Entonces por eso les digo, depende de la convocatoria. O sea, esa convocatoria era versión COVID, era para ayudar. O sea, Sí, ellos tenían que ayudar a los sí, artistas. así más o menos. O sea, prácticamente estaban dando la plata. Tenías Sí, que estaba inscribir. ahí la gente que se acomodara como pudiera.
Pero ahora ya, digamos, ya cambiaron las condiciones, entonces ahora sí vas a empezar a competir con otros proyectos y por ende, entre mejor formulado estés, entre mejor cumplas con los criterios, más puntajes vas a obtener. Si tu proyecto supera los 80 puntos, Profe, nosotros probablemente vas a ser ganador de recursos. hicimos uno con el ministerio, pero identificamos a una población y ese proyecto lo tuvimos que aguantar porque a nosotros nos llamaron y de una gente, de unos indígenas y eso y nos dimos como que un poquito porque fue una cosa muy, muy grande, nos dio miedo. En el sentido porque... Y no lo presentaron. Ah, lo presentamos en el Lo que tienen que ministerio. hacer es delimitar. Lo que ¿De tienen cuál? que hacer es delimitar. Lo que tienen que hacer es delimitar. Por eso yo les decía, si ustedes ven que el proyecto es muy grande, que es muy amplio y que no lo van a poder lograr, entonces empiecen a aterrizarlo un poco más. Ya, No, ¿qué sí, sí puedo llegar a lograr? nosotros lo hicimos, el proyecto se envió para Bogotá, pero ¿cómo le explico? Como que, bueno, el proyecto es de nosotros, pero tenemos una comunidad como tal, y de allá nos mandaron unas personas, fuimos, porque como que el proyecto quedó bien elaborado, como que quedó, no, porque un proyecto quedó bien sustentado, fueron casi 3 meses. Pero un momento. Tres meses haciendo ese proyecto y nos visitaron unos personajes, no, pero mira, de que en Cartagena hay unos apartamenticos así, o sea, como que el proyecto podría ser, pero a la comunidad que se iba a estipular, comenzaron a mandar a preguntar o como que le entró la duda, como que pensaron de que nos habían enviado ese dinero para tal proyecto y nosotros aguantamos el proyecto porque comenzaron a estar llamando, a estar preguntando. Entonces, lo aguantamos, mandamos una nota al ministerio. Porque... ¿Qué les dijeron? ¿Les dieron más tiempo? No, sino que el proyecto era para un grupo de indígenas. Ya, nosotros éramos asesores de ese grupo. Pero ¿qué pasó? Que ellos son un poquito como que desconfiados. Y no quisieron que les dieran los talleres. Entonces, como que ellos pensaban de que, entonces nos pidieron que le entregáramos el correo del ministerio, no es que ese proyecto es de nosotros vamos a ejecutar con ellos, a una comunidad como tal. Y nos visitaron unos de allá de Barranquilla, los Mocaná, y vieron, les dijeron que habían hecho un proyecto, que Turbaco había salido muy bonito, pero bueno, nos pusieron de que ellos tenían unas IPS en Barranquilla, pero que nosotros no fuéramos socios, sino empleados de ellos. ¿Ya? Y de allá mismo del ministerio, los personajes también nos solicitaron, nos buscaron. Y le digo sinceramente que yo sentí miedo. Yo sentí miedo porque era como muy delicado. Entonces ellos acá comenzaron como que comenzaron a sentir un poquito de desconfianza hacia nosotros, como que pensaban de que el proyecto había salido y nosotros lo aguantamos. Ellos comenzaron a desmejorar no, sino que comenzaron a llamar y entonces ya nosotros nos avisaron. Yo dije, bueno, aguantemos eso y mejor que se caiga. Porque no sé cómo se filtró. Esas dinámicas que ustedes manejan realmente no sé por qué son así. Porque, por ejemplo, si yo presento un proyecto, a mí me giran el dinero a mí. Profe, de 1.200 millones de pesos. A más nadie le interesa ese dinero, ¿sí me entiendes? Yo soy quien tengo que demostrarle al ministerio cómo ejecuto ese dinero. Esa comunidad lo que tiene que ser es un beneficiario. O sea, yo les estoy regalando mi talento, todo lo está financiando. Entonces, cuando se presentan inconvenientes, uno le puede presentar al supervisor de que se presentaron inconvenientes y moldear el proyecto. Por ejemplo, a mí me pasó aquí que iba a ejecutar con un colegio
y el colegio no quiso. Entonces yo lo avisé y lo que hice fue que cambié de institución y pues beneficié a otras personas. Entonces, pero básicamente no se dejen enredar por nadie. Ustedes son los directores del proyecto, ustedes son los que manejan el recurso, son los que manejan el tiempo y sepan con qué comunidades van a trabajar también, que sean pues personas serias. Que Sí, porque bueno, como, exacto, nosotros, estamos en un grupo que hay un señor que es elaborador de proyectos, él es del SENA, y nos quedó, imagínense, 495 hojas. Una cosa maravillosa, esto fue, mejor digo, muy meticuloso, un grupo de profesionales que tenemos, pero cuando comenzamos a ver de que nos estaban llamando, nos estaban visitando, le dije, no sé cómo se filtró, y lo aguantamos porque eso se regó, mejor dicho. Entonces, bueno, no sabíamos, por eso, la verdad que sentimos un poquito de temor. en ese sentido, a los compañeros, por eso les digo, ya esos son temas más específicos, ya esos son experiencias pues que digamos en el transcurso de la ejecución de los proyectos uno le puede llegar a pasar, sobre todo cuando uno trabaja con comunidades vulnerables, con comunidades pues en zona de riesgo o comunidades, pero no, normalmente no debería haber ningún tipo de problema. Si hay una comunidad que no le gusta, no lo quiere recibir, pues no lo reciba y se lo entrega a una otra persona. Entonces uno tiene Exacto, que... nosotros ya teníamos un año de estar asesorándolo y de pronto sintieron como que, no, pero denme en el correo que mire que vamos a llamar, que vamos a buscar. Y dije, no, vamos y nos retiramos y buscamos otra comunidad. Buscamos Sí, otra bueno, comunidad ellos y que ejecutamos busquen otro ellos proyecto. mismos los recursos entonces. Bueno, en fin. Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta respectiva Bueno, a la formulación, los documentos? ¿O todo hasta ahí está claro? Ya igual entonces quedamos pendientes para que empiecen a hacer los ejercicios. La idea del grupo es que si alguno se entera de alguna convocatoria, la comparta. Y bueno, ahí en el ejercicio, ahí es donde nos vamos a dar cuenta de lo que necesitamos realmente. Y ahí está la teoría, está la forma de la redactar. Ya solamente hay que atreverse. Así es, compañerito, muchísimas gracias. La verdad que ha así sido es. muy productivo. Estas Bueno, horitas han gracias. sido bastante productivas. Bueno, a ver, Yalmina se iba a decir algo. Bueno, Yalmina se iba a despedir y se fue sin despedirse. Bueno, compañeros, un placer. Entonces, estamos en el grupo. Cualquier cosa me escriben al correo de Galaxia Delta 9 para irlos guiando. El proyecto ya finaliza hoy, porque bueno, esas eran las directrices de Comparte lo que somos, era la fecha límite de ejecución. Pero como yo realmente, si yo quisiera hacer las cosas por hacerlas, yo los dejara ahí tirados, pero realmente, más allá de yo demostrarle al ministerio que cumplí las metas, sí quisiera que más personas pudieran conseguir los recursos. Por eso, de mi parte fue que dije, vamos pues todo el año a tenerlo abierto para irlos guiando. Igual, cuando se abren convocatorias, por ejemplo, Icultur también hace asesoría. Entonces también decirle para que se suscriban a esas asesorías, todo eso que les pueda ayudar básicamente a conseguir los recursos de los proyectos. En la juega ustedes con el Fondo Emprender, metan la moral a eso. Yo también voy para ese el año que viene, pero voy a estar desde acá, desde Antioquia. Entonces, para poder gestionar recursos por allá también. Y las convocatorias sociales. Ahorita, si se abre alguna, por ahí se las estaré pasando. Y bueno, en el ejercicio ahí vamos resolviendo las inquietudes. Bendiciones, muchas gracias por conectarse. Estamos en contacto y que tengan un excelente resto de noche. Bendiciones a todos. Gracias, profesor. Gracias, feliz noche. Que la pasen Gracias igual. bien. Nuevamente, bendiciones.